Bueno, esta semana una de las noticias que movió mucho el ambiente político fue un texto de Jorge Castañeda, el ex canciller Jorge Castañeda, en el que decía que, bueno, abandonaba la lucha por obtener una candidatura presidencial independiente, pero que él pedía que los apoyos, pocos o muchos, que había obtenido fueran hacia otro hombre que está buscando también una candidatura independiente. Ya habíamos hablado con él aquí hace tiempo sobre esa posibilidad. Y Armando Ríos, Peter, es un gusto tenerte hoy en el estudio. Jorge Vivian, es para mí un honor estar con ustedes, con su amplísimo auditorio. Muchas gracias. Qué gusto, Armando, saludarte. Oye, ¿platicaste con Jorge Castañeda para que tomara esta decisión? ¿Sabías que lo iba a hacer? Mira, él y yo desde el arranque del año hemos venido trabajando. Primero hicimos un artículo en Nexo sobre el tema de Trump. Hemos tenido, mejor dicho, una visión compartida de cuáles son los retos que hay en el país. Y bueno, pues yo creo que él aprovechó el contexto de la elección de Francia para hacer la declaración que hizo. A mí me honra mucho que lo haya hecho. Me compromete, obviamente, siendo Jorge la figura que es y siendo él pues el iniciador hace 14 años de las candidaturas independientes, pues es un alto honor que implica un compromiso con el movimiento independiente y con una forma distinta de hacer política, que es la que estamos buscando. A ver, lo de Macron sí ha levantado nuevamente el tema de las candidaturas independientes y demás, pero también es verdad que después de la desilusión, por ejemplo, del Bronco, que ha sido una desilusión política, mucha gente ha dicho, bueno, quizás los independientes no les alcanzan, no tienen fuerza como para hacer esto, o pueden ser, como sucedió con el gobernador de Nuevo León, una decepción para muchos. Mira, yo creo que hay aprendizaje, sin duda alguna. El hecho de que haya ganado el gobernador de Nuevo León como ganó, 2-1 le ganó al PRI y al PAN, un triunfo contundente, pues tal vez dejó claro que llegar sin un equipo claramente definido en el Congreso, con candidatos, candidatas independientes. Nosotros estamos planteando con la ola 365 llegar no solamente una persona, sino llegar con 300 diputados, 64 senadores. Creemos que el Poder Legislativo es importante y sobre todo la forma de articular la agenda con la sociedad me parece que es indispensable. Hoy creo que lo que se debate hacia el 2018 es que llegue un personaje en la lógica de traer una varita mágica y que toda la gente esté pues cruzada de brazos diciendo, órale, ¿cuándo vas a arreglar el país? O una forma distinta que creo que es la que podemos articular desde el movimiento independiente. Todos juntos, una visión colectiva, corresponsabilidad en el plan de trabajo y obviamente en cómo ejecutarlo. Creo que ahí hay un aprendizaje en Nuevo León. Y con un mecanismo de gobiernos de coalición y que se pueden implementar y con algo que yo creo que no vamos a tener ya para 2018, que sí permitió articular estas alianzas en Francia y en otros países, que es una segunda vuelta. Bueno, eso sería extraordinario, el hecho de tener una segunda vuelta que ha estado en discusión desde hace mucho tiempo, pues te permitiría ir generando dinámicas de conciliación política que no te lleven a la terrible fragmentación que hoy hay. Si bien hoy se ve difícil… que no tengas un presidente con 30% de los votos. En efecto, y digamos, y que tengas equilibrios, contrapesos en el gobierno que te permitan eso, gobernabilidad, instrumentación de políticas públicas. Yo creo que si bien hoy se ve difícil conciliar un acuerdo legislativo que te meta a la segunda vuelta, pues desde el horizonte y es a donde vamos. Y fíjate cómo es un cambio drástico de 180 grados de la visión presidencialista, esa del hombre fuerte, todopoderoso, con varitas mágicas que cambian las cosas, y que esa es la que están atorados algunos, creen que van a llegar a resolver, en lugar de pensar un movimiento colectivo, una gran participación de la gente en el ejercicio de las políticas públicas y en el entendimiento cotidiano de que si hay algo mal hay que corregirlo y sobre todo la rendición de cuentas. A ver, lo platicamos justo aquí en Todo Personal, Jorge, hace unos días y decíamos, el próximo presidente de México va a llegar con menos del 30% de los votos. Eso quiere decir que el 70% de los votantes no están de acuerdo con el presidente que vayamos a tener. Eso va a ser un problema real todavía más, con candidaturas independientes se va a terminar pulverizando más el voto. ¿Cómo se va a gobernar este país? Bueno, puede ser un problema, sin duda alguna, pero puede ser una gran área de oportunidad. Entender que la forma tradicional de hacer las cosas en un presidencialismo rígido ya no te da, que tienes que generar una gran conciliación y salirnos de ese discurso que hoy nos ha tenido alterados, el de los grandes blancos y los negros. Por ejemplo, hoy tienes a 4 partidos políticos, hablo de los grandes que estaban debatiendo hace 2 días en el Estado de México, ¿no? Unos de derecha, unos de izquierda. Pues regularmente ahí lo que ves es un salpicadero de indecencias de todos lados, donde lo que hace sentido no es si eres de izquierda o de derecha, sino quién es indecente y quién es decente.
cómo funciona un sistema con enormes carretadas de dinero y cómo hacer las cosas de manera diferente. Si se llega al poder en una visión de ese tipo, pues me parece que puedes conciliar con distintas fuerzas políticas para tener gobernabilidad, tener combate a la violencia, tener combate a la corrupción. Creo que tiene que ver con cómo se hace la campaña, cómo se llega, con qué visión el gobierno y cómo generas puentes de diálogo y construcción de un proceso nuevo de gobierno. Si tienes un candidato fuerte, independiente, ¿te vincularías con él e irías abajo de él para poder trabajar sobre una candidatura independiente de alguien más? Esa es la lógica en la que hay que tener. El tema independiente funciona de manera distinta. Ahí donde en los partidos tú ves estos hombres, estas mujeres que se convierten en su discurso político en los todopoderosos de cambio en lo individual, pues hay que entender que lo independiente tiene distintos movimientos, distintos actores, distintos liderazgos, distintos carismas. Obviamente eso te abre una dificultad para conciliar, pero es la gran oportunidad para tener una gran penetración con distintos sectores que hoy se mantienen apáticos, ajenos a la política y que hoy pueden significar una gran nueva mayoría social. ¿Cómo qué sectores? Pues te puedo hablar, por ejemplo, de todos los que no creen de la parte de derechos humanos en ningún político, porque hoy tienes gente del PRD, del PRI o del PAN en los gobiernos estatales que son parte por la corrupción de la coalición que tienes con el crimen organizado. Esa gente no está creyendo en la política. Esos grandes sectores hoy están, algunos trabajando con Emilio Álvarez de Casa, otros se están acercando al discurso que nosotros estamos planteando. Pero Emilio, yo lo entrevisté hace poco y sí quiere su candidatura independiente, ¿eh? No, lo que te estoy tratando de decir es que cada quien quiere y me parece que el legítimo transcurso, camino que cada uno tiene, pues hoy va cimentando, va penetrando, va animando. La conciliación, el diálogo y el acuerdo político, pues es fundamental. Más probabilidad tendrá un candidato independiente o candidata de ganar si hay uno solo a que si está fragmentado. Pero bueno, ahí es donde está la oportunidad de están hablando político. De distintas cosas, ¿no? Hay candidatos, con todo respeto a ambos, lo que dices tú y lo que dice nuestro amigo Pedro Ferriz no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver. Son formaciones, ideologías, percepciones de la vida, incluso diferentes. Hay que identificar dónde son las áreas de encuentro. A mí, por lo menos de lo que he escuchado de Pedro Ferriz, el tema de la honestidad, el tema del uso pulcro de los recursos, se lo he escuchado de manera reiterada. El tema de la denuncia como un instrumento ciudadano hecha efectiva de manera continua es una área de encuentro. Pero en ese sentido también hay hombres y mujeres en los partidos políticos. Decir que los partidos políticos en general son corruptos y que todos los políticos son corruptos es mentira. Tú militaste en un partido político hasta hace poco y yo no comparto y la mayoría de los personajes centrales de la vida política del país militan en partidos políticos. Y yo no comparto esa visión. O sea, yo lo que digo es que los partidos políticos, no hay democracia sin partidos políticos, pero creo que no hay peor cosa que tener partidos como los que tenemos, y me explico. Partidos que han hecho del dinero un elemento tóxico para hacer campañas, ¿Cómo cuáles? Comprar votos, pues te pongo el ejemplo de Javier Duarte si quieres, o te pongo a Padres, o te pongo en Guerrero el exgobernador que era del PRD, o sea, o te pongo al de Morena en la delegación Cuauhtémoc, donde los circuitos son estos, son públicos, yo los he leído en las columnas que ustedes publican, digamos, no estoy encontrando el hilo negro, donde tú lo que tienes son campañas políticas que compran votos, se entregan rotoplaces, tinacos, etcétera, después se generan clientelas políticas, quienes tienen acceso a los programas públicos. Después tienes algún compadre que es el que recibe el beneficio de un contrato para hacer obra pública, para prestar servicios. Esa es la realidad de cómo se está haciendo política en los partidos políticos. ¿Qué creo que es la oportunidad del movimiento independiente? Hacer campañas a bajo costo, a un costo mínimo, para que logren inspirar, para que no tengan esta compenetración de intereses. Y hay políticos, sin duda alguna, honestos en todos lados, que es lo que yo aspiro a que vean que en esa forma de hacer política, pues hay otra opción distinta, que es el movimiento independiente y que se vuelvan parte de este proceso. A ver, en esta lógica, una idea que yo tengo desde hace tiempo es que los candidatos independientes pueden funcionar muy bien, pero que en un sistema político como el nuestro, con un INE como el que tenemos, con los recursos públicos que se mueven, olvidemos los recursos que se sacan por abajo, los públicos solamente que se mueven, que son miles de millones de pesos para los partidos, un candidato independiente necesariamente tiene que llegar con el apoyo de fuerzas políticas orgánicas. Pueden ser partidos políticos como pueden ser corrientes de partidos políticos. ¿Se puede articular una candidatura así? Bueno, yo creo que no hay que negarse esa posibilidad. Tal vez así es como llegó alguien como Enrique Alfaro, digamos, en ese perfil en Jalisco, y hoy es un movimiento emergente. Como llegó Macron con buena parte del Partido Socialista Entonces, detrás, digamos, ¿no? Sin negar eso, creo que la parte fundamental de cómo tiene que funcionar la campaña, la convocatoria, la inspiración, la participación de la gente que cree en este proceso es, te pongo un ejemplo muy claro,
cómo se haga campaña, cómo transparentas los recursos, cuáles son los conflictos potenciales de interés que puedas tener con aquellos que te financian, cómo te vas a una parte mucho más amplia, colectiva, universal, de recabar fondos para que le debas no al gran consorcio, sino al ciudadano que te pueda dar 20 pesos, que es $1, ¿no? Más o menos esa es la lógica. Pero también ese tipo de dinero genera compromisos, ¿no? Algún empresario te dice, te doy tanto y si ganas después te cobran los favores. ¿Qué mejor compromiso primero que tenerlo con gente que te puso 10 pesos en la campaña? Pues eso es de lo que se trataría, de tener compromiso con los ciudadanos y las ciudadanas. Pero yo hablo de los grandes empresarios. Bueno, si esos tú los transparentas, yo en mi opción, yo no estoy viendo esos grandes consorcios teniendo grandes cantidades de dinero, pero quien los tuviera, pues me parece que tiene la primera obligación de transparentarlos y decir, este es el hombre, esta es la mujer, este es el perfil de la compañía que está involucrada e inmediatamente estás transparentando que no tendrás como gobierno perfil de interés. Bueno, me parece que lo que hoy está en discusión es que el dinero público o privado, pero sobre todo lícito o ilícito, que está financiando las campañas políticas, sea parte de la elección del 2018. La gran perversión es que los partidos, el sistema político mexicano en general, no transparenta nada, hombre. Bueno, entonces... ese es quizás y el dinero que va a las campañas es la de nuestros impuestos. El Eso sí te da mucho coraje. Tiene esa posibilidad y esa opción. Y si se convierte en ese actor disruptivo que comparado con los otros le haga conciencia a la gente, vuelvo al tema del Estado de México, no me voy demasiado lejos. Tinacos por todos lados de Morena, del PRD, del PRI y del PAN. Dime qué diferencia, qué tiene que ver el sector ideológico, que si uno que si otro, si a final de cuentas terminarán siendo contratistas, unos de derecha, unos de izquierda, los que terminan haciendo la obra pública y cobrando el 22%. A ver, nos quedan unos minutos. ¿Qué es lo que viene? Falta mucho y falta muy poco para el 2018. En unos meses, en 4 meses, si va a haber una candidatura independiente, tiene que estar ya definida, tiene que estar ya en proceso ya de registro, tiene que estar trabajando. ¿Qué es lo que viene para ti? Te ha puesto en el candelero, el artículo de Castañeda te ha puesto en el candelero. Qué bueno que te haya puesto en el candelero porque tienes mucho que aportar, pero ¿qué es lo que viene para ti? Bueno, ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo se va a incrementar esa presencia? Hay tiempos muy claros. Entre octubre y enero, seguramente el Instituto Nacional Electoral sacará la convocatoria, cómo se tienen que recabar las firmas. No estamos hablando de un esfuerzo menor. Es más de 1 millón de firmas de ciudadanos y ciudadanas en 17 estados. ¿No? Deben ser. 1.200.000 más o menos, creo, ¿no? De 17 estados que impliquen el 1% en cada uno de ellos. Hay que convocar a la gente. ¿Ya las tienes? Hay que hacer, no las puedes tener. O sea, bueno, ya más o menos sabes cómo estás. Bueno, hoy mucho del trabajo es identificar dónde está la gente que le interesa una visión de este tipo. Nosotros tenemos 3 planteamientos muy básicos. Hay que generar riqueza, hay que generar justicia y hay que garantizar que hay armonía. No podemos seguir siendo, por ejemplo, un país en el que matemos a nuestras mujeres. Somos un país donde la violencia impera más allá del crimen organizado. Matamos a las mujeres porque es lo que hace nuestra sociedad. Somos un país que no tiene justicia, no de un sexenio, de 200 años, donde el que tiene acceso a la justicia es el que tiene billete, el que puede comprarla, y donde la generación de riqueza se ha vuelto el privilegio de muy pocos. Bueno, pues me parece que ahí hay planteamientos que hay que empezar a comentar con los estudiantes, con las universidades, con pues, los distintos circuitos de la sociedad que quieren pensar y discutir. Y hoy, ¿por qué es viable el movimiento independiente como una opción de triunfo en México? Porque hoy la forma en la que funciona la información, la velocidad en la que hay articulación de ida y vuelta y esta lógica bidireccional que genera valor agregado cuando la gente participa es perfectamente posible en el caso mexicano. Entonces, pues eso anima y yo creo que eso es precisamente lo que nos va a permitir, pues en lugar de quedarnos estancados con la visión de pasado que traen todos, pues atrapar el futuro, que es lo que se merece México. Tú eres un hombre progresista, de izquierda, ¿qué te diferencia y qué te une de Andrés Manuel López Obrador o de Miguel Mancera? Mira, con ellos he compartido plataforma. Los dos que dicen que buscarán la Mira, yo he compartido plataforma. Por ejemplo, en el 2012, pues yo hice campaña a la par de Andrés Manuel, hice campaña pues, cuando se estaba haciendo aquí en la Ciudad de México. He creído en muchos de esos postulados, pero hoy me parece que son planteamientos viejos. Esos postulados hoy, la forma en la que se está pensando articularlos, pues se hicieron antes de WhatsApp, ¿no? En el caso de Andrés Manuel, sí, que tiene 20 años, bueno, pues me parece que plantearlo así, muchas veces la gente te dice, oye, qué frivolidad. No, es un buen ejemplo de cómo hoy la tecnología hace que los jóvenes, las mujeres, los medios de comunicación tengan una composición de interacciones que te permite tener una diversidad de opiniones, no tener una visión única de cómo hacer las cosas, y ese valor agregado es precisamente lo que te permite pensar en un proceso colectivo que no solamente te ayude a ganar la campaña, sino te ayude a gobernar,
te ayude a hacer evaluación, rendición de cuentas, transparencia, exigencia, donde la coparticipación con la gente, pues no solamente dependa de un ser iluminado, sino dependa de una visión conjunta. Yo estoy convencido que es la visión que puede imperar en este proceso electoral. 25 millones de personas que tienen menos de 25 años, pues eso es lo que quieren. Pero luego esos no votan, ¿no? Lo vimos en Estados Unidos, los millennials casi no votan. Por eso hay que inspirarlos, y precisamente por eso esos actores, cuando salen a movilizarse, gana gente como Macron en Francia. Oye, ¿con quiénes trabajas? ¿Quién es tu equipo? Pues yo tengo un equipo pues muy compacto de gente que regularmente... ¿Que venía trabajando contigo en el Senado? Pues mira, sobre todo gente que me ayuda, por ejemplo, te puedo platicar de amigos míos de las universidades. Yo estudié Derecho en la UNAM, estudié Economía en el ITAM. Hay un perfil muy amplio de gente que está metida en distintos sectores, iniciativa privada, etcétera. Les gusta la idea. Y hoy la tecnología te permite estar en línea 24 horas del día por 7 horas, 365, en los cuales estás peloteando, estás componiendo, estás analizando la realidad y estás proponiendo. Eso es posible hacerlo con millones de personas hoy. Eso es perfectamente viable. Es el equipo al que estamos preguntando. La gente cercana tuya. Bueno, ¿Tienes 2, 3 personas que pueden ser identificados cercanos tuyos? Pues mira, es un equipo muy pequeño el que yo tengo y es precisamente ahí donde está el valor agregado que no tenemos. Te puedo hablar de mi esposa, que es parte de mi equipo, te puedo hablar de mi cuñada, que en sus momentos ahorita que tiene de participación está ahí. Hay grupos de empresarios que les interesa la idea, que tal vez me aportan visiones, me aportan ideas. Entre tus contemporáneos del ITAM y de Derecho de la UNAM, hay muchos que están en la industria, en la política, en las finanzas, muy destacados, ¿no? Bueno, pues es gente que le gusta aportar, hay gente que ha estado involucrada en el sector público, en el sector privado, hay liderazgos sociales. Bueno, pues toda esa gente le interesa este planteamiento y cuando yo los convoqué, ahora que he tenido reuniones con ellos, muchos de ellos no los he visto en muchos años, pues en línea están, algunos aportando desde San Antonio, otros de San Francisco, otros están en Brasil. Yo creo que ese es el mundo que hoy permite pensar que 25 millones de jóvenes puedan sentirse involucrados en una campaña que sea con mecanismos modernos de involucramiento, de creación y sobre todo de penetración. Armando, muchísimas gracias por acompañarnos, mucho éxito en todo lo que viene. Vamos a estar muy en contacto, muy en comunicación, porque yo estoy convencido que vas a estar en esas listas ahí en el 18. Pues esperamos aportar, es un proceso definitorio, no solamente de cómo va a ser un próximo sexenio, sino cómo van a ser los próximos 30 años en el país. Pues muchas felicidades, Armando. Y aportar para cambiar la política del país también, ¿no? Sí, claro. Se gane o se pierda, porque también es importante. Gracias. Sin duda. Gracias. Mucho éxito, Armando. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Desayuna, come y cena de tu amor en el café de la mañana, la canción de la semana